Y vamos a comenzar preguntándonos por qué Python, ¿no? ¿Por qué no otro lenguaje? Habiendo muchísimos, ¿no? Está JavaScript, Rust, Java, C++. Bueno, principalmente porque Python es uno de los lenguajes actualmente más demandado, ya por ser súper sencillo, ya y tiene muchas librerías que para nosotros son herramientas ya construidas, o sea, no tenemos que volver a pensar cómo hacer tal función, ¿no? Por ejemplo, queremos graficar un mapa, ya no tenemos que pensar desde cero cómo hacer el gráfico de ese mapa, sino podemos cargar una librería ya hecha, ¿no? Entonces tenemos Python en diferentes áreas, ¿no? Debido a la facilidad, eh, yo he conocido abogados, literatos de educación física, gente que se mete a programar por el hecho de que es bastante sencillo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque a veces nosotros, o al menos los que estamos en el lado de programación, no es muy fácil sumergirnos en su área, ¿no? O sea, tal vez conocemos sí algunas cosas, pero nos resulta un poco más difícil entenderlo, o mejor dicho, llegar a profundizar en su tema, ¿no? Ellos son especialistas en su tema. Entonces, cuando ellos aprenden esto, ya es un poco más fácil conversar, ¿no? Entre el especialista en data science o especialista en programación de software y el especialista del área, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aquí algunos de los principales motivos también. Por ejemplo, si nosotros miramos la fuente Stack Overflow, que es una página web que se encarga de brindar soluciones, ¿no? A los problemas de software, es una comunidad donde todo el mundo publica y brindan soluciones. Por ejemplo, los desarrolladores han dicho que estos son los lenguajes que más que más buscan, ¿no? JavaScript, bueno, HTML y CSS son lenguajes de etiquetas, o sea que no entrarían en la misma función de Python. Y SQL es un lenguaje de script, ¿no? Entonces, ninguno de estos dos lenguajes entran en lo que es un lenguaje de programación, ¿no? En cambio, en el lenguaje de programación sí tenemos eh, JavaScript, Python y Java, ¿no? Entonces, Python sería como el segundo lenguaje más buscado en Stack Overflow. Además, en la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electricistas y Electrónicos y Electricistas, eh, anualmente saca un ranking en su revista que es el IEEE Spectrum, que nos dice cuál es el ranking de acuerdo a la cantidad de papers que se publican, ¿no? Entonces tenemos que para desarrollo de web y desarrollos de aplicativos de escritorio, el más común es Python, ¿no? Es el que más se usa. Mientras que por ejemplo C está en el desarrollo móvil y de microchips y de aplicativos de escritorio, también está bastante elevado, pero Python es el primero. Y esto ya viene de hace un par de años, o sea que Python ha crecido muchísimo, no solo por las librerías, también por la comunidad, o sea, hay mucha gente alrededor de Python. Eh, por ejemplo, anualmente existe lo que es el PyCon, que se realiza en diversos países. Ya, el más grande de todos a nivel habla hispana y en Sudamérica es el de Colombia. ¿Ya? El más grande en todo Sudamérica, no solamente de habla hispana, es el que se hace en Brasil. Ya en Brasil se hace en cada ciudad. Y son muy buenos, normalmente traen gente destacada para explicar un poco de las tecnologías que tiene Python recientes, ¿no? Bien, ¿en dónde se usa Python? Python lo usan los ingenieros de software, eso no es mucha novedad, es un lenguaje de programación. Los data scientists, los que necesitan realizar análisis, hacer predicciones, ¿no? Los GIS analysis, que son ahora este tema de Python, al ser bastante sencillo, nos permite trabajar con mapas de manera muy fácil, ¿no? Entonces, los, los archivos GIS, que son para mapas, eh, normalmente son usados por los analistas de GIS y se combinan con Python y pueden sacar pueden realizar análisis mucho más complejos, más detallados, ¿no? Entonces tenemos los GIS análisis que se usan para las minas y todo este tema de la parte de petróleo, ¿no? Ciberseguridad, blockchain
El blockchain sí es un poco discutible, ¿no? Para el tema educativo de blockchain sí se usan, para la ejecución no tanto por el tiempo de respuesta del lenguaje, ya es un poco más lento. En ciberseguridad sí, porque hay scripts bastante sencillos, ya, no tan complejos, que pueden servir para burlar a alguien, ¿no? Desarrollo web, desarrollo web con algunos frameworks conocidos como Django o Flask. No es su fuerte de Python, ya su fuerte de Python está por acá, por el Data Science, el GIS Analysis. Eh, pero también tiene una rama que crece, que es el desarrollo web. Hay desarrollo móvil también, pero ahí está mucho más bajo que desarrollo web. Para el tema de educación, ya, investigación y bueno, mucho más, ¿no? Entonces, hoy en día Python es como el superpower que debes tener, ¿no? Así como muchas empresas te piden Excel, básico si quieres automatizar un montón de tareas, sería bueno que sepas Python, ¿no? Bien. ¿Quiénes usan Python? Miren, todas estas empresas, ¿no? De acá deben haber muchas conocidas, ¿no? Netflix, Facebook, Google, Dropbox, Instagram y bueno, estas y muchas más. Ahora, algo que siempre veo en los portales es que dicen, nosotros tenemos, ellos usan Python, pero no es que solamente usen Python, ¿ah? Por si acaso. Ellos usan Python y lo mezclan con JavaScript, lo mezclan con Java, PHP. Facebook usa bastante PHP, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es justo decir que solamente usen Python, ¿ah? He visto muchos portales que dan esa información y no es tanto así, es que usan, pero no quiere decir que al 100%, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es Python, no? Python es un lenguaje de programación, ya, hasta ahí no hay novedad, que es de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? Porque se parece, entre comillas, se parece mucho al lenguaje humano. Ya no significa que es eh, igual, pero es lo más parecido, ¿no? O sea, intenta asemejarse. Aquí hay un poco de la información, no sé si se puede entender, pero esto es como es un lenguaje de programación de Python, cómo se escribe en Python. Es multiparadigma. Dentro del mundo de la programación existen lo que se llaman los paradigmas de programación, que son como tendencias, formas de escribir, reglas, estructuras, ¿no? Que siguen los lenguajes de programación. Entonces Python tiene diferentes como caminos, ¿no? Para que tú puedes optar, ¿no? En cuanto al desarrollo de tu software. Eh, Fue creado por Guido van Rossum, aquí tenemos a Guido van Rossum, en 1991, o sea que Python no es reciente. Se puso de moda así a partir del 2012 más o menos, cuando era Python 2.7, hoy estamos en Python 3.9. eh, pero el lenguaje es bastante antiguo, ¿no? Bastante antiguo, solo que es bien sencillo y eso es lo que lo hace bastante interesante. Tiene como filosofía el desarrollo de un código sencillo, conciso y legible, ¿ya? Eso es lo que se busca en Python. Muchos lenguajes a veces tienen un montón de sintaxis y quieren hacer solo una cosita, entonces eso es lo que Python trata de evitar, ¿ok? Entonces, de la definición, alto nivel es que se parece al lenguaje humano. Bajo nivel, si nosotros queremos hacer la analogía con bajo nivel, son los unos y ceros que normalmente vemos en la computadora, ¿ya? Eso es bajo nivel. Nosotros no vamos a programar con unos y ceros, sino programamos con palabras, ¿ya? Palabras reservadas, palabras claves. Y a estas palabras, como ven acá, es print, de imprimir en inglés. Si uno maneja el inglés, entonces se entiende un poco qué es lo que quiere hacer este lenguaje de programación, ¿no? Entonces, por eso se le dice que es alto nivel, porque da para entender los comandos, ¿ya? Da para entender los comandos. Multiparadigma, ya lo comenté. Y aquí hay un tema que es interpretado, ¿no? Vamos a entender un poco qué es, esto sí es importante, entender qué es un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado, ¿no? Este es un nivel macro, ¿no? En realidad realizan muchos más procesos dentro, ¿ya? Muchos más procesos dentro, pero esto es a grandes rasgos. Nosotros tenemos un código que es el que vamos a escribir, ¿no? Vamos a escribir varios comandos de Python, ¿no? Para hacer un programa. Este programa va a entrar a un compilador, ¿ya? El compilador lo que va a hacer es traducir todo el texto, o sea, va a leer todo de uno solo, va a traducir este texto que está en código Python, la computadora lo va a entender,
perdón, en otro código, no Python, porque Python es interpretado, perdón, en otro código, en otro tipo de código, y lo va a traducir a código máquina. El código máquina ya saben que es 01, 001, así, código binario, ¿no? Código de máquina. Este código binario es a bajo nivel, ¿no? O sea, te está llevando de alto a bajo nivel para que luego esto lo ejecute, ¿no? Eso lo ejecute. Estos son los famosos, por ejemplo, .exe que tienen en la computadora, ¿no? Si usan Windows. Ahora, tenemos el lenguaje interpretado. Este lenguaje interpretado, ¿cómo funciona? Tenemos un código fuente y el intérprete va leyendo línea por línea y la traduce. Línea por línea la traduce. Lo hace instantáneamente. O sea, le llega un código, lo traduce. Le llega un código, lo traduce. No tiene que esperar a que esté todo el programa escrito para que comience a hacer el proceso de traducción. ¿Quién es un lenguaje compilado? C++, C, ¿no? Lenguaje interpretado son Python, JavaScript, PHP. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si es que hay, con confianza. Sí, una duda. Java es, perdón, qué pena. ¿Java es lenguaje compilado o es lenguaje interpretado? Ya, lo que sucede con Java es algo bastante interesante, porque Java tiene un Java Virtual Machine, ¿no? Entonces, lo que hace es poner una capa adicional acá, ¿no? Está como que o sea, lo que pasa con este código máquina es que este código máquina se ajusta solo a la computadora, ¿no? Entonces sería más como compilado, pero con una capa adicional, que es una máquina virtual que le va a poder permitir ser flexible y moverse a otros lados. O sea, es un lenguaje compilado en realidad, ¿no? En realidad es un lenguaje compilado, pero está aquí, tiene algo adicional aquí que es una capa de máquina virtual, que sirve para que lo puedas transportar su código a diferentes máquinas. ¿Ok? Ya. Gracias. Ok. Entonces, ¿en qué desarrollamos en Python? Para desarrollar en Python podemos usar un IDE, que es un Integrated Development Environment. ¿Qué es lo que hace esto? Es un software, ya es un software que nos permite desarrollar más software, pero tiene unas herramientas que nos van a ayudar a facilitar ese desarrollo de software. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, vemos que están las variables, cómo se encuentran las variables, ¿no? Me dice los tipos de datos, veo las salidas, me corrige el código. Entonces, el IDE es un software bastante completo que nos ayuda a desarrollar más software, ¿no? Nos auxilia bastante. Ahora, estos IDE a veces son un poco pesados, pero son muy completos, ¿no? Son muy completos. Tú puedes compilar tu código acá o interpretar tu código al mismo tiempo. Ven, acá tienen unas flechitas que me indica que está esperando el intérprete traducir algo, ¿ya? Entonces, tenemos esta opción que es el IDE. Aquí podemos desarrollar algunos IDE conocidos para Python, es PyCharm, Spyder y Eclipse. Yo recomiendo PyCharm, ¿ya? Segundo Spyder y tercero Eclipse, por eso puse en este orden. Ahora, PyCharm tiene algo interesante. PyCharm le pertenece a JetBrains, es una empresa que también desarrolla lo que es Kotlin para Android y todo lo demás. Si es que por ahí tienen una cuenta educativa, o sea, una cuenta de su universidad, instituto, o una cuenta privada, ustedes pueden obtener una licencia de un año gratuita, ¿no? De todo, porque PyCharm sí cuesta, pero con todas las herramientas disponibles por un año gratuita, ¿ya? También tenemos los editores de texto. Los editores de texto son parecidos a los IDE, o sea, vamos a desarrollar texto, pero no esos, a diferencia de los IDE, esos no tienen herramientas que nos facilitan a desarrollar software, ¿no? No tienen intérprete, no tiene para ver las variables, ¿no? Podemos tunearlos, sí, podemos agregarle algunas funcionalidades extras poniendo algunas extensiones, ¿no? Pero normalmente un editor de texto es lo más simple que puede haber. Si queremos tener una idea de qué es un editor de texto, está el bloc de notas de Windows. Ese es un editor de texto.
Ahora, a los editores de código, a los editores de texto también se le dice editores de código, ¿ya? Porque vamos a trabajar código aquí. Y bueno, el editor de código lo que va a hacer es colorearnos un poco los comandos, ver un poco el tema de los espacios y nada más, ¿no? Ver las carpetas, nos da lo más básico para poder desarrollar software. Algunos de los editores conocidos: Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++, Vim. Ahora, en el orden de si usan Windows, yo recomiendo que usen, bueno, en cualquier plataforma usen Visual Studio Code, es muy bueno y tiene muchas extensiones interesantes. En el caso de Linux sí recomiendo que usen Vim también, ¿ya? Para trabajar con su terminal. Otra forma de programar en Python, y este es bastante interesante y didáctica, que no lo tienen muchos lenguajes de programación, es los notebooks de Jupyter. ¿Ya? Los notebooks de Jupyter es un software, pero en este caso es un software que corre sobre una web, ¿ya? Sobre un navegador, mejor dicho, sobre un navegador, y que nos permite desarrollar en Python, en Julia y R, por eso es su nombre, Julia, Python y R, ¿ya? Pero aparte de esto, nos da la opción de poner notas, ¿ya? No como comentarios, sino como notas así. Si ven acá, mire, he escrito una nota, una fórmula, y aquí están los comandos del lenguaje de programación. Eso no es un editor de texto, tampoco es un IDE, no tiene tantas funcionalidades como el IDE, se parece más a un editor de texto con un intérprete incorporado, ¿ya? Y como les dije, nos permite usar notas, ¿no? Poder escribir ahí algunas notas, sobre lo que estamos haciendo, como una documentación. Lo interesante de esto, por ejemplo, es que fue desarrollado por un colombiano, ¿ya? Muchos de los software que hay en el mundo no son hechos en Sudamérica. Este es un caso bastante interesante de Fernando Pérez, ¿no? Que hizo esta interfaz, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, la parte de análisis de datos en cualquier área se hace en este tipo de entornos, ¿ya? Entonces ahí es un lujo tener un compañero sudamericano que ha hecho este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, Google no se podía quedar atrás, ¿no? Como todo el mundo del análisis de datos está trabajando con esto, entonces Google dijo: oye, tenemos que incorporar esto, y sacó Google Colaboratory. Es una versión de un Jupyter Notebook, pero que está incorporada en la nube de Google. ¿Para qué? Para que, bueno, tú puedas dejar obviamente tu código y ellos puedan seguir entrenando modelos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de trabajar un Jupyter Notebook en el Google Colaboratory? Es que si tu máquina no es lo demasiado potente para poder trabajar, esta computadora te da una cierta potencia. Entonces no necesitas tú gastar los recursos de tu computadora, sino usas el Google Colaboratory y trabajas sobre ello. Nos da, por ejemplo, una GPU, que es tu tarjeta de video, y si es que no la tienes, esto te lo da, entonces puedes trabajar con esto. Ahora, solo te permite correr un Jupyter Notebook, ¿eh? No es que tú puedes ir y poner tus videojuegos aquí, no, solamente tu Jupyter Notebook. Y nos da una TPU, que es un tipo de tarjeta que ha sido modificada con Google solamente para el trabajo con tensores, que es el trabajo matricial, ¿no? Los datos finalmente se organizan en matrices, y estas matrices son las que trabaja Google, ¿no? Esa tarjeta, el TPU, Tensor Process Unit. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda de los notebooks? Esto vamos a ver un poco más cuando comencemos a programar, pero si hay alguna duda también pueden decirnos con confianza. Bien, ¿en qué nos vamos a ayudar? Nos vamos a apoyar de las librerías, ¿ya? ¿Qué son las librerías? Las librerías son software ya escrito en Python, que van a cumplir una finalidad específica, ¿ok? Y que vas a poder agregar a tu trabajo sin necesidad de volver a hacerlo, ¿no? Como les dije, ya ustedes tienen algo hecho, entonces eso es
muy bueno, ¿no? Te va a ahorrar mucho tiempo. Y lo mejor es que los software que ya están, las librerías que ya están top en el mercado, son porque estas librerías eh, son óptimas al momento de ejecutar el código, ¿no? Entonces, siempre es bueno que revisen. Aquí he puesto algunas, ya algunas. Esto no es ni la milésima parte, creo, de todas las librerías que tiene Python. ¿Ya? Algunas, por ejemplo, para el análisis de datos, para Machine Learning, Deep Learning, visión computacional, desarrollo web por acá. Esto, por ejemplo, puse para integración de datos, desarrollo eh, móvil, aplicativos móviles, para, eh, para la parte de GIS, ¿no? Estudio de mapas, para scrapping, poder extraer información, construir aplicativos de escritorio. Y bueno, tenemos una infinidad de librerías. Esas son algunas nada más, ¿no? ¿Con qué más nos vamos a ayudar? ¿Qué recursos tenemos? Bueno, en internet hay muchísimos recursos, ¿ya? La dificultad, ¿cuál es? Eh, la dificultad es que la buena información está en inglés, ¿ya? Ese va a ser nuestro problema, que la buena información esté en inglés. Entonces, uno de los objetivos de la comunidad es un poco llevar también la información que está en inglés al español, ¿no? Para poder, la podemos aprovechar más, ¿no? Porque hasta que se traduce la información pasa 1 año, 2 años, entonces ya los otros países nos llevaron la delantera, ¿no? Y bueno, algunos libros, ¿ya? Algunos libros que me parecieron interesantes. Este, por ejemplo, lo leí en la primera edición, ya está en la segunda. Este también está en la segunda. Y este libro, si les hace complicado mucho el inglés, yo les recomendaría que busquen este libro que está en portugués, ¿ya? Que es bastante parecido al español, da para entender. Y tiene muy buenos ejemplos, ¿ya? Y cuesta mucho más barato que estos libros. Entonces les recomiendo, y si les hace un poco difícil el portugués, es de verdad que es más rápido de aprender que el inglés. Entonces en 1 mes, 2 meses ya estás pro en portugués. Y hay buena información en portugués.